Desde que tengo memoria, mi hermana siempre fue la favorita. Sí, ya sé que suena como un cliché, pero si supieran todo lo que pasé, no lo verían como una exageración. Desde niños, ella siempre fue la que se salía con la suya. Rompía algo, y la culpa era mía. Gritaba, y a mí me castigaban. Pero lo que hizo hace poco, fue el colmo. Literalmente destruyó mi vida, y encima, logró convencer a casi toda mi familia de que yo fui la mala. Tengo 28 años y mi hermana, Valeria, tiene 31. Siempre fue de esas personas que saben manipular sin que se note. Es bonita, encantadora en público, y con una facilidad para torcer la verdad que da miedo. Yo, en cambio, siempre fui más callada. Estudié, trabajé, hice todo lo que se supone que se espera de una hija correcta, pero nunca fue suficiente. Mi madre vive prácticamente para Valeria, y mi padre, bueno, él se fue cuando yo tenía 10 y nunca volvió a mirar atrás. Cuando me mudé a la ciudad para estudiar arquitectura, pensé que por fin me había liberado de su sombra. Me costó muchísimo mantenerme sola, trabajaba de mesera por las noches, estudiaba todo el día, vivía en un estudio diminuto con goteras, pero era mío. Mi espacio, mis reglas, mis logros. Valeria, mientras tanto, se casó por amor a los 23 con un tipo con dinero. Digo por amor porque 6 meses después se divorció con una buena tajada económica. Desde entonces vive sin trabajar, viajando, y usando su red de contactos para mantenerse a flote. Siempre aparecía en Navidad con regalos caros, fingiendo ser generosa. Pero yo sabía. Todo era fachada. El año pasado, mi vida dio un giro. Después de años de esfuerzo, me aprobaron un crédito para abrir mi pequeño estudio de diseño. Invertí hasta el último centavo, literal. Cada mueble, cada computadora, cada herramienta fue pensada y pagada con mi sangre, sudor y lágrimas. Incluso rechacé una oferta de trabajo en una firma grande porque quería construir algo mío. Y entonces, llegó ella. Valeria me llamó llorando un miércoles cualquiera. Estoy pasando por un momento horrible, necesito tu ayuda, me dijo. Según ella, su último novio la había dejado sin nada, que estaba en la ruina, que no tenía dónde quedarse. Yo, como tonta, le ofrecí quedárselo en mi departamento por unas semanas. Pero solo hasta que te estabilices, le dije. Nunca imaginé lo que venía. La primera semana fue tolerable. Trajo un par de maletas, se quedó en el sofá, y ayudaba con algunas cosas. Pero luego empezó a traer invitados. Amigos. Hombres. A veces ni me avisaba. Una vez llegué a las 10 de la noche después de una reunión con un cliente y había un tipo en mi cocina como si fuera su casa. Le dije que no podía ser así, que necesitaba mi espacio. ¿Y saben qué me dijo? Relájate, hermanita. Estás muy estresada. Este lugar necesita un poco de vida. Y eso fue solo el comienzo. Empezó a meterse en mi trabajo. A usar mi computadora para mandar unos correos. A atender llamadas que eran para mí. A decir que tenía buenas ideas para mis clientes. Incluso un día la escuché diciendo por teléfono que ella era la directora del estudio. Ni siquiera trabaja en diseño. Le pedí, por las buenas, que se fuera. Le dije que ya había pasado más de un mes, que la situación estaba afectando mi trabajo, que por favor buscara otro lugar. Se puso a llorar. Literalmente se arrodilló en mi sala, diciendo que yo era una desalmada, que cómo podía echar a mi propia hermana después de todo lo que había hecho por mí. Spoiler, nunca hizo nada. Me dio lástima. Le dije que podía quedarse una semana más, pero que después tenía que irse sí o sí. ¿Y adivinen qué hizo? Al día siguiente, llegué al estudio y encontré la puerta forzada. Todo revuelto. Algunas cosas faltaban. Mi laptop principal, una cámara profesional, incluso unos bocetos que estaba por presentar en una licitación importante. Llamé a la policía, hice la denuncia. Estaba devastada. Y ahí viene la parte que todavía me hace hervir la sangre. Valeria apareció esa noche, muy calmada, con una pizza en la mano, como si nada. Le conté lo del robo, y su respuesta fue: «Uy, qué fuerte. ¿Seguro que no dejaste la puerta abierta tú?» Ahí supe. Supe que había sido ella. Nadie más tenía acceso. Nadie más conocía el lugar tan bien como ella. Y sobre todo, ¿a quién le convenía que yo fracasara justo antes de presentar un proyecto millonario? No dije nada en ese momento. Solo la miré. Tenía las manos temblorosas,
Me latía el corazón en las sienes, y no podía ni pensar con claridad. Ella estaba tan tranquila, como si no hubiera pasado nada, como si no se hubiera metido en mi vida, destruido mi trabajo, y robado parte de mí. Literalmente. ¿Dejé la puerta abierta? Repetí casi en automático, en shock. Ella se encogió de hombros y se sirvió una porción de pizza. Como si estuviéramos viendo una película. Esa noche no pude dormir. Me encerré en mi cuarto, llorando de impotencia. No podía probar que fue ella, pero lo sentía en el fondo de las tripas. Era la misma sensación que tenía cuando de niñas rompía algo y yo terminaba castigada por encubrirla. Lo mismo, pero ahora con mi vida adulta en juego. Pasaron unos días. Intenté seguir como pude. Pedí un préstamo más pequeño para reponer lo esencial. Empecé desde cero, básicamente. Pero las cosas se pusieron todavía más raras. Un cliente importante que me había confirmado su participación en el nuevo proyecto me escribió diciendo que habían cambiado de rumbo y que agradecían mi tiempo. Lo encontré extraño porque habíamos dejado todo firmado. Así que decidí buscar respuestas. Y ahí fue cuando lo descubrí. Una de mis amigas del medio me escribió por WhatsApp. ¿Sabías que tu hermana está promocionando un estudio de diseño idéntico al tuyo? Misma estética, misma página, incluso tus fotos. No lo podía creer. Entré al link. Y ahí estaba. Valeria había creado una cuenta en Instagram y otra en Facebook para su estudio, usando fotos de mis antiguos proyectos, incluso fotos mías recortadas. Cambió el logo, pero el nombre era casi igual. Peor aún, tenía como clientes a 2 personas que habían sido míos. Me sentí como si me hubieran dado una patada en el estómago. La enfrenté esa misma noche. Cerré la puerta con llave, puse el teléfono a grabar por si acaso, y fui directa. ¿Me puedes explicar por qué estás usando mi trabajo para promocionar un estudio que ni siquiera existe? Ella se hizo la confundida. ¿De qué hablas? Es una colaboración, pensé que lo habías entendido así. Te estoy ayudando a darte visibilidad. Colaboración, usaste mis diseños, mis fotos, mis contactos, robaste mi portátil, Valeria. Y ahí, su actitud cambió. Se le borró la sonrisa. Se levantó del sofá, me miró con desprecio y me dijo: por fin no entiendes. No importa cuántas carreras termines, cuántos planos dibujes o cuántas noches pases sin dormir. A mí me escuchan. A mí me compran. Yo vendo. Tú no. Me quedé helada. ¿Entonces sí fuiste tú? Le pregunté, apenas con voz. Claro que fui yo. ¿Y qué? ¿Vas a ir a llorarle a mamá? Ya sabes a quién le va a creer. En ese momento sentí una mezcla entre rabia, tristeza y un miedo visceral. ¿Cómo le explicas al mundo que tu propia hermana se metió en tu vida solo para destruirla? ¿Cómo demuestras que alguien tan cercano puede ser tan cruel? Y lo peor de todo, tenía razón. Si le contaba esto a mi madre, iba a decir que yo exageraba. Que las hermanas pelean, que hay que apoyarse. Así que hice lo único que podía hacer, la grabación. Guardé el audio. Hablé con un abogado. Recopilé todo lo que tenía: capturas, correos, nombres de los clientes que había perdido, conversaciones. Fui construyendo el caso con calma. Sabía que tenía que moverme con inteligencia, no con impulsividad. Porque ella es buena manipulando, pero yo también aprendí a sobrevivir. Y cuando estuve lista, lancé mi jugada. Esperé exactamente una semana. No dormía bien. Cada noche repasaba el plan una y otra vez en mi cabeza, con la mandíbula apretada y el estómago revuelto. Me había pasado la vida huyendo de los conflictos, bajando la cabeza, aguantando. Pero esta vez no. Esta vez iba a devolverle cada puñalada con precisión quirúrgica. Lo primero fue contactar a uno de los clientes que ella me había robado. Por suerte, era un tipo bastante profesional. Le escribí un mensaje cordial, explicándole que había habido un malentendido y que me encantaría agendar una videollamada para aclararlo. Aceptó. Durante la llamada, le mostré pruebas. Le enseñé los bocetos originales, con fechas anteriores a cualquier publicación que Valeria hubiera hecho. Le mostré el contrato firmado conmigo antes del cambio de rumbo. Cuando escuchó el audio donde ella admitía el robo, se quedó en silencio. Esto es grave, dijo al fin. Yo no sabía. Pensé que eran parte del mismo equipo. No lo somos. Nunca lo fuimos. Le pedí,
con respeto, que no trabajara con alguien que había robado propiedad intelectual, y que si él lo hacía, me vería obligada a tomar medidas legales. Para mi alivio, fue comprensivo. Al día siguiente eliminó toda promoción conjunta con el estudio de Valeria, y publicó una historia aclarando que no tiene relación con ninguna empresa derivada del trabajo de terceros. Fue un pequeño triunfo, pero lo sentí como una montaña rusa emocional. Lloré sola, en silencio. No de tristeza, sino de alivio. Después vino lo más difícil, mi madre. Sabía que tenía que hablar con ella antes de que Valeria pudiera torcer toda la historia. Así que la invité a mi casa. Hice café, acomodé todo, y cuando llegó, estaba nerviosa como en un examen final. Mi mamá, como siempre, venía con su discurso prediseñado, que si la familia, que si hay que perdonarse, que si tu hermana está pasando por un mal momento. Ni siquiera me preguntó cómo estaba yo. Mamá, escúchame bien porque no quiero interrumpirme mientras hablo. Solo necesito 5 minutos. Y ahí solté todo. Con voz firme, pausada. Le expliqué el robo, la manipulación, el estudio falso. Le mostré las pruebas, el audio, las capturas, las fotos. Ella, no dijo nada por un rato. Literalmente nada. Solo miraba la pantalla del celular mientras reproducía el audio una y otra vez. No puede ser, susurró, como si le costara procesarlo. Y entonces, la frase que me rompió un poquito más. Debe haber alguna explicación. Valeria no haría eso. Ahí me rendí. No importa cuántas pruebas tenga. No importa si la hubiera pillado en el acto con mis cosas en la mano. Para mi madre, Valeria siempre será la víctima perfecta. Le pedí que se fuera. Esa noche, tomé una decisión. Ya no podía seguir compartiendo el mismo techo con ella. No solo por seguridad, sino por mi salud mental. Así que cambié la cerradura mientras Valeria estaba fuera haciendo negocios, y dejé sus cosas, sí, sus maletas enteras, en la recepción del edificio con una nota. No vuelvas. Todo está grabado. Y si sigues usando mi trabajo, tomaremos acciones legales. Se acabó. Minutos después, empezaron los mensajes. Primero llorando. Luego rogando. Después insultando. Me llamó egoísta, traidora, desagradecida. Incluso escribió en Facebook una publicación larguísima diciendo que la eché a la calle sin motivo, que le robé ideas, que la envidio. Y mi madre, le dio like. No respondí. Silencio total. Pero ahí no terminó. Una semana después recibí una notificación legal. Valeria me había demandado por difamación y violación de su privacidad. Ahí fue cuando entendí que esto ya no era una pelea entre hermanas. Era una guerra. Y yo tenía que terminarla antes de que me hundiera por completo. Cuando abrí el sobre y vi la notificación, sentí que el piso se me iba. Literalmente. Se me durmieron los brazos y tuve que sentarme. Demandada por difamación y violación de la privacidad. ¿En serio? ¿Ahora la víctima era ella? Lo primero que hice fue llamar a mi abogado. Le conté todo, incluso lo que aún no había decidido contarle a nadie, que tenía más audios, más mensajes, incluso una copia de un correo donde le ofrecía a un cliente venderle un diseño exclusivo que yo ya había vendido meses antes. Es decir, no solo me había robado, sino que estaba revendiendo material mío como si fuera de ella. Mi abogado solo dijo: perfecto. Ya tenemos cómo defenderte, y también cómo contraatacar. La audiencia se programó rápido. Una semana y media después de la notificación, ya estábamos las dos sentadas frente a una jueza en una sala blanca y helada. Yo con mis pruebas, temblando pero firme. Ella, con su falsa cara de sufrimiento, fingiendo que era la mártir de la historia. Fue tan surrealista que por momentos me parecía estar viendo una serie. Valeria lloró, dijo que yo la había grabado sin su consentimiento, que la humillé públicamente, que difundí audios que la perjudicaron profesionalmente. Sí, ella dijo eso. Y que había inventado lo del robo para hacerla quedar mal frente a la familia. Que siempre le tuve envidia. Que era una mujer con problemas de control. Lo increíble fue que lo decía todo con una seguridad, como si realmente creyera su versión. Como si se hubiera convencido de que era cierto. Cuando fue mi turno, hablé claro. Expuse los audios, las capturas, los correos, los testimonios de clientes. Mostré el registro de la computadora robada, el número de serie,
y la denuncia policial. El punto más fuerte fue un video de una cámara de seguridad, de un vecino del edificio, donde se veía a Valeria saliendo del estudio a las 2 de la mañana, cargando con algo envuelto en una sábana. El silencio en la sala fue total. La jueza no tardó en desestimar su demanda. Pero no solo eso, recomendó que yo considerara avanzar con una contrademanda por uso indebido de propiedad intelectual, calumnias y daño comercial. Valeria salió hecha una furia. No me habló, ni me miró. Solo golpeó la puerta al salir como una niña malcriada. Y ese debería haber sido el final. Pero no lo fue. Porque unos días después, empezó a circular un hilo en Twitter, sí, Twitter, porque así es como funciona todo ahora, donde una cuenta anónima me acusaba de explotar emocionalmente a mi hermana, de haberle robado su idea original y de usarla para hacerme viral. Todo muy bien redactado. Con fotos sacadas de contexto, frases editadas, y una narrativa perfecta de la hermana cruel que no quiere ver a la otra brillar. Se volvió viral. Gente que no me conocía me empezó a insultar. Me llegaron correos llenos de odio. Clientes me preguntaban si era verdad. Una marca con la que estaba a punto de cerrar un acuerdo canceló todo sin dar explicaciones. Valeria no necesitaba ganar legalmente. Solo necesitaba hundirme socialmente. Y lo estaba logrando. Pero lo que ella no sabía, es que ya no estaba sola. Cuando empecé a ver los mensajes, me costaba respirar. No exagero. Me sudaban las manos, la vista se me nublaba. La gente me llamaba estafadora, abusadora, incluso psicópata. Todo basado en un hilo de Twitter anónimo, escrito por alguien que claramente sabía demasiado, alguien que era parte de mi vida. Intenté ignorarlo, pero fue imposible. Una mañana, una clienta de toda la vida me canceló con un mensaje que no olvidaré nunca. Lamento que esto haya salido así. Siempre confié en ti, pero no quiero que mi marca se vea envuelta en este escándalo. Un escándalo. Esa era la palabra. Aunque no fuera cierto. Aunque todo fuera una mentira fabricada por alguien que me conocía desde que nací. Durante días estuve a punto de rendirme. Me metí en cama, apagué el celular, cerré la computadora. No quería levantarme. Me sentía sucia, quemada por dentro, como si la reputación que había construido durante años se hubiera derrumbado de un día para otro. Y entonces pasó algo que cambió todo. Una de mis antiguas clientas, una que también había sido contactada por Valeria para rescatarla de mi abuso profesional, me escribió. No te preocupes. Vi el hilo. Sé quién es. Es ella. Me contactó hace meses con la misma historia, pero en privado. Tengo los mensajes. Si quieres, te los reenvío. Los mensajes eran oro. Ahí estaba Valeria, bajo su propio nombre, contactando a mis clientes y diciéndoles que yo ya no estaba en condiciones emocionales de trabajar, que era inestable y que lo mejor era cortar relación conmigo y hablar con ella directamente. En uno incluso les ofrecía un rediseño gratuito si rompían el contrato conmigo. Eso, señores, es sabotaje comercial. Y ahora sí tenía cómo probarlo. No dudé ni un segundo. Hablé con mi abogado, armamos un dossier, y presentamos una nueva denuncia. Esta vez más grave. Incluía difamación pública, acoso, sabotaje profesional y suplantación de identidad. Pero lo más potente vino después. Una influencer del rubro diseño y branding, a la que jamás conocí en persona, pero que había seguido mi trabajo desde hace años, se enteró de lo que estaba pasando. Me escribió un mensaje directo. He visto tu caso. No estás sola. Lo que te están haciendo es grave. ¿Puedo contar tu historia en mi canal? Y lo hizo. Publicó un video de 30 minutos titulado, La diseñadora que casi pierde todo por culpa de su propia hermana. Fue impactante. Mostró los hechos, las pruebas, el contexto. Todo, sin mostrar nuestras caras ni nombres reales, pero dejando claro lo injusto que era lo que me estaba pasando. Lo acompañó con una reflexión sobre lo común que es que familiares destruyan lo que no pueden construir. El video explotó. Miles de personas comenzaron a compartirlo. El tono de los mensajes cambió. Pasé de ser la manipuladora narcisista a la víctima silenciosa. Algunos que me habían insultado, incluso, me pidieron disculpas. Mis seguidores comenzaron a subir de nuevo. Me empezaron a llegar mensajes de apoyo, propuestas nuevas, colaboraciones. Y ahí entendí algo. Cuando la verdad se dice con pruebas,
y se sostiene con dignidad, siempre hay alguien que va a escucharte. Pero Valeria no soportó la exposición. No pasaron ni 24 horas del video viral cuando recibí un mensaje inesperado. Era de un número desconocido, pero no necesitaba ver el nombre para saber quién era. Era ella. Valeria. ¿Ya te sientes mejor, destruyéndome públicamente? ¿Eso es lo que querías? ¡Qué vergüenza me das! Ni una palabra de disculpa. Ni una sola admisión. Solo culpa proyectada, como si yo hubiera sido la agresora, como si todo lo que hizo no hubiera pasado. La ignoré. Pero lo que vino después, eso sí no me lo vi venir. Mi madre me llamó llorando. ¿Qué hiciste? Tu hermana está destrozada. Dice que la estás haciendo quedar como una criminal frente a todo Internet. ¿No crees que ya fue suficiente? Fue en ese momento que colapsé emocionalmente. No podía más. Le grité, algo que jamás había hecho. ¿Suficiente para quién, mamá? ¿Para ella? ¿La que me robó, me humilló, me arruinó la carrera, y encima me demandó? ¿O para mí, que solo me estoy defendiendo con lo único que me queda, la verdad? Silencio. Ni siquiera colgó. Solo, dejó de hablar. Como si no pudiera procesarlo. La conversación terminó ahí. Y con ella, terminé también yo. Terminé de intentar salvar una relación con una madre que siempre creyó más en las lágrimas de una hija manipuladora que en la evidencia de una hija rota. Pero volvamos a Valeria. Tras el video, la presión sobre ella creció. Un par de cuentas de diseño en redes descubrieron que había publicado trabajos idénticos a otros ya existentes. La empezaron a acusar de plagio. El hilo que había armado contra mí se volvió en su contra. Algunos incluso descubrieron que el nombre de su empresa no estaba registrado en ningún lado. Y como suele pasar con las mentiras, empezaron a caer una a una. Intentó cambiar su nombre en redes. Cerró su cuenta personal. Abandonó su perfil profesional. Y un día simplemente, desapareció. Pero aquí viene el clímax. Lo que todavía no conté. Lo que me enteré por pura casualidad. Un amigo, el mismo con el que ella había tenido una conexión sospechosa mientras vivía conmigo, me envió un mensaje lleno de culpa. Necesito contarte algo. Siento que ya no puedo seguir callando. Resulta que Valeria había estado planeando su salida profesional desde antes incluso de mudarse conmigo. Había hecho todo a propósito: acercarse, mostrarse humilde, estudiar mi flujo de trabajo, ganarse mi confianza. Todo era parte de un plan para arrancar su marca usando mi base. Y sí, ese amigo también fue parte del plan. Ella lo sedujo, le prometió asociarse con él. Solo que luego lo dejó tirado cuando ya no le servía. Y lo peor, no era la primera vez que hacía algo así. Ya antes había arruinado la vida de una amiga cercana, en otro país, con un patrón casi idéntico. Cuando leí todo eso, no sentí odio. Ni rabia. Sentí tristeza. Un vacío frío. ¿Cómo alguien puede vivir así? ¿Cómo puede dormir por las noches? Pero también sentí otra cosa. Paz. Por primera vez en mucho tiempo, entendí que no se trataba de mí. Nunca lo fue. Valeria no me atacó porque me odiara, sino porque no sabía vivir sin destruir a quien tenía algo que ella quería. Y yo ya no estaba dispuesta a dejarme destruir. Pasaron ya varios meses desde que todo estalló. Desde que Valeria desapareció de las redes, desde que mi madre dejó de hablarme, desde que sentí que el mundo entero se me venía encima. Y, por extraño que parezca, mi vida sigue. Cambió, sí. Mucho. Pero sigue. Mejor, incluso. Tuve que reconstruirme desde cero. Literalmente. Perdí clientes, sí. Perdí relaciones, perdí energía, salud, horas de sueño, confianza en la gente. Pero gané algo mucho más importante: respeto por mí misma. Hoy trabajo con un círculo mucho más pequeño, pero más sólido. Personas que me valoran por lo que soy y por lo que hago. Colaboro con marcas que conocieron mi historia y quisieron apoyarme justamente por eso, porque entendieron que sobrevivía a una traición que muchos no podrían soportar. Abrí un nuevo estudio, con otro nombre. Empecé a dar charlas sobre propiedad intelectual, sobre límites en relaciones familiares tóxicas, sobre lo importante que es reconocer el abuso incluso cuando viene disfrazado de amor. Lo de mi madre, bueno, eso sigue siendo un duelo en proceso. A veces manda mensajes fríos, neutrales, como para tantear si todavía tiene acceso a mí. Yo los leo,
pero no respondo. No con rencor, sino con cuidado. Ya no me queda energía para relaciones unilaterales. Y si te soy sincera, la paz que vino después de marcar esa distancia, no la cambio por nada. De Valeria no supe más. Alguien me dijo que estaba en otro país, usando otro apellido, intentando empezar de nuevo. No sé si es cierto. No me interesa comprobarlo. Supongo que su vida se convirtió en lo único que sabía hacer, una mentira tras otra, cada vez más lejos de quienes la conocieron de verdad. A veces me preguntan si me arrepiento de haberla enfrentado, de haber hecho todo público, de haber llevado esto hasta las últimas consecuencias. Y la respuesta es, no. Porque si no lo hacía, me perdía a mí misma. Y ahora sé, con total certeza, que no hay vínculo de sangre que justifique una traición. Que amar a tu familia no significa permitir que te destruyan. Que el perdón no puede ser una excusa para silenciar el daño. Sé que esta historia puede sonar exagerada. Que si no la hubiera vivido, tal vez tampoco la creería. Pero fue real. Cruda. Dura. Y mía. Así que si estás pasando por algo parecido, una traición silenciosa, una manipulación que nadie más ve, una relación que te deja vacía por dentro, te digo esto desde el corazón. No estás sola. No estás exagerando. Y no mereces vivir con miedo. Y si llegaste hasta aquí, gracias por leerme. Gracias por dejarme contar esta historia. Y ahora, les dejo la pregunta que todavía me ronda la cabeza, aunque ya no me quite el sueño. ¿Hice lo correcto, o fui yo la mala por no perdonar a mi hermana? ¿Ustedes qué habrían hecho?